El sol de julio caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Mendoza llegó a su taller mecánico en la colonia Santa Elena, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 20 años. A sus 48 años, vestía el mismo overol azul manchado de grasa, las mismas botas gastadas y llevaba la misma lonchera metálica que su esposa Clara le preparaba todas las madrugadas. Para cualquier observador casual, Roberto era simplemente otro mecánico más del barrio, un trabajador honesto que se ganaba la vida con sus manos. Nadie podría imaginar que ese hombre de apariencia sencilla era dueño de una cadena de 8 talleres mecánicos distribuidos por toda la zona metropolitana de Guadalajara, que había invertido en más de 15 negocios locales y que su patrimonio personal superaba los 50 millones de pesos. Roberto había aprendido desde joven que la verdadera riqueza no se medía por lo que se ostentaba, sino por lo que se construía en silencio. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto estacionó su modesta camioneta Nissan del 2010 frente al taller y saludó con la mano a don Esteban, el señor que vendía tamales en la esquina desde hacía 30 años. El taller Mecánica Mendoza era el primero que había abierto, el que consideraba su hogar profesional. Aunque tenía gerentes capacitados administrando sus otros establecimientos, Roberto insistía en trabajar personalmente en este taller 3 días a la semana. Le gustaba mantener las manos ocupadas, sentir el olor a aceite de motor y escuchar el ruido de las herramientas. Era su forma de recordar de dónde venía y nunca perder la conexión con el oficio que tanto amaba. El taller ocupaba un local modesto en una zona comercial de clase media. Tenía espacio para 4 vehículos, herramientas bien mantenidas, pero no necesariamente las más nuevas, y paredes decoradas con calendarios de refacciones y fotografías de autos clásicos que Roberto había restaurado a lo largo de los años. Sus 2 empleados, Javier y Miguel, ya estaban trabajando cuando llegó. Ambos eran mecánicos competentes que Roberto había entrenado personalmente y en quienes confiaba plenamente. «Buenos días, jefe», saludó Javier, un hombre de 35 años que llevaba 10 trabajando con Roberto. «Llegó un cliente nuevo hace media hora. Está esperando en la oficina. Dice que su BMW tiene un problema extraño que nadie ha podido resolver». Roberto asintió mientras se ponía el overol sobre su ropa de calle. Un BMW, generalmente, significaba un cliente de dinero, pero eso nunca había impresionado a Roberto. Para él, todos los autos merecían el mismo nivel de atención y profesionalismo, fuera un Volkswagen sedán viejo o un vehículo importado de lujo. Caminó hacia la pequeña oficina, un espacio austero con un escritorio metálico, 2 sillas de plástico y un archivero donde guardaba las facturas y registros de servicios. Sentado en una de las sillas estaba un hombre de aproximadamente 38 años, vestido con un traje gris claro que probablemente costaba más que todo el mobiliario de la oficina. Llevaba reloj suizo en la muñeca, zapatos italianos perfectamente boleados y un corte de cabello que evidenciaba visitas regulares a una peluquería cara. Su expresión mostraba una mezcla de impaciencia y ligero desprecio mientras observaba el modesto entorno. «Buenos días», dijo Roberto extendiendo la mano, consciente de las manchas de grasa que tenía en los dedos a pesar de haberse lavado. «Soy Roberto Mendoza, el dueño del taller. Me dicen que tiene un problema con su BMW». El hombre miró la mano extendida con evidente desgano, estrechándola apenas con 2 dedos, como si temiera contagiarse de pobreza. «Soy Fernando Castillo», respondió con tono que destilaba arrogancia. «Tengo un BMW Serie 5 del 2022. He llevado el auto a 3 agencias y 2 talleres especializados. Ninguno ha podido resolver el problema. Un conocido me dijo que usted tiene fama de ser bueno con diagnósticos complicados, aunque francamente, viendo este lugar,
tengo mis dudas. Roberto no se inmutó ante el comentario despectivo. Había tratado con todo tipo de personas durante sus décadas como mecánico y había aprendido que la arrogancia generalmente escondía inseguridad. «Cuénteme exactamente qué le pasa al vehículo», dijo Roberto, tomando asiento detrás del escritorio y abriendo una libreta donde anotaba los casos complejos. Fernando explicó que su BMW presentaba una pérdida intermitente de potencia. El problema no seguía un patrón predecible. A veces el auto funcionaba perfectamente durante días. Otras veces perdía potencia en medio del tráfico sin razón aparente. Las agencias habían reemplazado múltiples sensores, revisado todo el sistema de inyección electrónica, cambiado la bomba de gasolina y hasta actualizado el software de la computadora del vehículo. Nada había funcionado. Los imbéciles de la agencia me cobraron más de 40,000 pesos y el problema sigue igual, se quejó Fernando. Por eso terminé buscando opciones más económicas, aunque me da desconfianza dejar mi auto en un lugar tan humilde como este, sin ofender. Roberto tomaba notas sin mostrar reacción a los comentarios insultantes. Había escuchado la descripción del problema con atención profesional, ya formulando hipótesis en su mente basándose en su vasta experiencia. ¿En qué situaciones específicas pierde potencia? ¿Cuando acelera fuerte, en subidas, a cierta velocidad? Preguntó Roberto con precisión técnica que sorprendió a Fernando. «Es completamente aleatorio», respondió Fernando con frustración. «Puede pasar en autopista, en ciudad, acelerando o a velocidad constante, no hay lógica». Roberto hizo algunas preguntas más, inquiriendo sobre el historial de mantenimiento, el tipo de gasolina que usaba, las condiciones climáticas cuando ocurría el problema y otros detalles que parecían irrelevantes, pero que su experiencia le decía que podrían ser cruciales. Finalmente cerró la libreta y se puso de pie. «Voy a revisar el auto», dijo Roberto. «¿Puede esperar aquí o volver en un par de horas?» Fernando miró su reloj suizo con impaciencia. «Tengo una reunión importante en mi empresa en 2 horas. ¿Cuánto va a cobrar por el diagnóstico?» Roberto consideró la pregunta. Sabía que un diagnóstico complejo en un BMW de esa gama costaría fácilmente entre 3 y 5,000 pesos en cualquier taller especializado. «Si encuentro el problema, 500 pesos por el diagnóstico», respondió Roberto. «Si tengo que hacer algún trabajo adicional, lo presupuesto después de identificar la falla». Fernando soltó una risa sarcástica que resonó en la pequeña oficina. «500 pesos. Imagino que para usted eso debe ser mucho dinero. Seguro nunca has visto 1,000 pesos juntos», dijo con condescendencia evidente, sacando su cartera de piel italiana. «Mira, voy a dejarte 2,000 pesos de anticipo. Así te motivas a hacer un buen trabajo y no me sales con que necesitas dinero para comprar herramientas o alguna excusa barata». Extendió 4 billetes de 500 pesos como si estuviera dando una limosna, con una sonrisa prepotente que dejaba claro que se consideraba muy superior al mecánico que tenía enfrente. Roberto tomó el dinero sin inmutarse, lo guardó en el cajón del escritorio y simplemente dijo: «Déjeme las llaves. Lo llamo cuando termine la revisión». Fernando entregó las llaves de su BMW con un gesto que parecía decir que le causaba dolor físico confiar su preciado vehículo a alguien tan inferior socialmente. «Más te vale cuidar bien mi auto», advirtió mientras salía de la oficina. «Ese coche cuesta más que todo lo que tienes en este lugar junto». Después que Fernando se marchó en un Uber, Javier se acercó a Roberto con expresión de disgusto. «Jefe, qué tipo más mamón. ¿Cómo aguantó que le hablara así? Yo le hubiera dicho que se llevara su BMW a otro lado». Roberto sonrió mientras caminaba hacia el BMW estacionado en la entrada. «Javi, llevo casi 30 años en esto, y he aprendido que la arrogancia de los demás no dice nada sobre mí, sino sobre ellos. Ese tipo claramente tiene problemas más profundos que el de su auto». Abrió el capó del BMW y comenzó su inspección metódica. Durante la siguiente hora y media,
Roberto realizó una revisión exhaustiva del vehículo. Conectó un escáner profesional de diagnóstico que tenía en el taller, un equipo de 20,000 pesos que compraba actualizado cada 2 años, aunque trabajara en un taller humilde. Revisó todos los sistemas electrónicos, verificó conexiones, probó sensores y analizó cada componente del sistema de gestión del motor. Miguel se acercó a media revisión. ¿Ya encontró algo, don Roberto? Roberto estaba debajo del auto en el foso de revisión, examinando el sistema de escape con una linterna profesional. Todavía no. Pero hay algo que no me cuadra. Todos los sensores y componentes electrónicos están funcionando perfectamente. El problema tiene que ser algo más simple que todos pasaron por alto. Fue entonces cuando Roberto notó algo. En el catalizador había una pequeña abolladura casi imperceptible que causaba una ligera restricción en el flujo de gases de escape. No era suficiente para activar ningún código de error en la computadora del auto, pero en ciertas condiciones de temperatura y carga del motor, esa restricción parcial causaba que los gases de escape se acumularan, generando contrapresión que afectaba el rendimiento. Era exactamente el tipo de problema que podía parecer intermitente y aleatorio, dependiendo de factores como la temperatura ambiente, la temperatura del motor y el estilo de conducción. Roberto salió del foso y llamó a Fernando. «Encontré el problema», dijo cuando el cliente contestó con tono impaciente. «Es el catalizador. Tiene una pequeña deformación interna que causa restricción parcial. En ciertas condiciones térmicas, eso genera suficiente contrapresión para afectar el rendimiento del motor». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Pero la agencia ya revisó el catalizador 2 veces», protestó Fernando. «Dijeron que estaba bien». Roberto explicó pacientemente que una inspección visual del catalizador no revelaría una deformación interna menor. Se necesitaba experiencia para detectarlo mediante la observación del patrón de flujo de gases y el análisis del comportamiento térmico del componente. «La solución es reemplazar el catalizador», continuó Roberto. «La pieza original cuesta alrededor de 18,000 pesos. Con mano de obra serían 21,000 pesos aproximadamente». Fernando llegó al taller 40 minutos después, esta vez en su propio auto, un Mercedes-Benz clase E que estacionó junto al BMW. Entró a la oficina con expresión escéptica. «Quiero ver evidencia de ese supuesto problema», exigió. Roberto lo llevó al foso de revisión y le mostró exactamente la deformación en el catalizador, explicando con paciencia cómo esa falla causaba los síntomas que experimentaba. Incluso realizó una prueba con equipo especializado que confirmaba la restricción parcial del flujo de gases. A pesar de toda la arrogancia anterior, Fernando no podía negar la evidencia técnica que tenía frente a sus ojos. «Está bien», dijo finalmente con tono menos prepotente que antes. «¿Cuándo puedes conseguir la pieza y hacer el trabajo?» Roberto consultó rápidamente con su proveedor. «Puedo tener la pieza original mañana temprano. El trabajo tomaría unas 3 horas. Podría estar listo mañana a mediodía». Fernando asintió. «Procede. Pero espero que esto realmente solucione el problema, porque si no, te voy a demandar por fraude». La amenaza sonaba vacía, viniendo de alguien que claramente estaba desesperado por resolver el problema de su auto. Roberto simplemente asintió profesionalmente. «El trabajo viene con garantía de 6 meses. Si el problema persiste, le devuelvo su dinero». Al día siguiente, Roberto llegó temprano al taller. La pieza había llegado a primera hora de la mañana y estaba listo para comenzar el trabajo. Javier y Miguel ya tenían el BMW en el elevador, preparado para el reemplazo del catalizador. El trabajo era técnicamente complejo, requiriendo desconectar múltiples sensores de oxígeno, remover secciones del sistema de escape y calibrar adecuadamente los componentes después de la instalación. Roberto supervisó personalmente cada paso, asegurándose de que todo se hiciera con precisión perfecta. A las 11 de la mañana, el trabajo estaba completo,
Roberto realizó una prueba de manejo extensa, llevando el BMW por diferentes tipos de vías, acelerando en diversas condiciones y sometiéndolo a las situaciones que Fernando había descrito. El auto respondía perfectamente, sin el más mínimo indicio de pérdida de potencia. Llamó a Fernando para informarle que el vehículo estaba listo. «Quiero probarlo yo mismo antes de pagar», dijo Fernando con su típica desconfianza. Llegó media hora después y pasó los siguientes 40 minutos conduciendo el BMW por toda la ciudad, tratando de replicar las condiciones que causaban el problema. Cuando regresó al taller, su expresión había cambiado notablemente. Por primera vez, mostraba algo parecido al respeto. «Funciona perfectamente», admitió a regañadientes. Después de gastar más de 60,000 pesos entre la agencia y otros talleres, un mecánico en un taller humilde resolvió el problema en menos de 24 horas. Roberto presentó la factura: 18,000 por la pieza, 2,500 por mano de obra, más IVA, total de 23,800 pesos. Fernando sacó su tarjeta de crédito para pagar. «La verdad es que eres mejor de lo que pareces», dijo, intentando sonar amigable, pero manteniendo ese tono condescendiente. «Deberías pensar en abrir un taller más grande, más profesional. Con tu habilidad podrías ganar buen dinero en vez de estar en este lugar tan modesto». Roberto sonrió levemente mientras procesaba el pago. «Estoy satisfecho con lo que tengo», respondió simplemente. Fernando negó con la cabeza como si estuviera tratando con alguien de inteligencia limitada. «Esa es mentalidad de pobre», dijo con tono de superioridad. «Por eso la gente como tú nunca progresa. No tienen ambición, no piensan en grande. Yo, por ejemplo, empecé con un pequeño negocio de venta de autopartes hace 12 años. Ahora tengo la distribuidora más grande de refacciones automotrices del occidente de México. Tengo 3 sucursales en Guadalajara, una en Puerto Vallarta y estoy por abrir otra en Aguascalientes. Eso se llama visión empresarial». Roberto escuchó sin comentar, mientras Fernando continuaba su monólogo sobre su éxito empresarial. Mencionó que su empresa, Autopartes Castillo, había crecido exponencialmente en los últimos años. Hablaba de sus planes de expansión, de las inversiones que había recibido de socios capitalistas inteligentes y de cómo estaba a punto de cerrar un contrato millonario con una cadena nacional de talleres. «Seguro tú compras tus refacciones en cualquier changarro barato», dijo Fernando con desprecio. «Por eso tus precios son tan bajos. En mi empresa solo manejamos piezas originales de las mejores marcas. Por eso mis clientes son gente de dinero, no mecánicos muertos de hambre que vienen a talleres como este». Roberto simplemente le entregó el recibo y las llaves del BMW. «Gracias por su preferencia, señor Castillo. Si tiene cualquier problema con el auto, no dude en contactarme». Fernando tomó las llaves y se dirigió a su auto. Pero antes de subirse, volteó con una sonrisa prepotente. «Oye, Roberto, te voy a dar un consejo gratis, porque me caes bien a pesar de tu mentalidad limitada. Si algún día quieres progresar de verdad, búscame. Siempre necesito mecánicos baratos para hacer trabajos de garantía en mis sucursales. Te pagaría unos 80 pesos la hora, que probablemente es más de lo que ganas aquí. Piénsalo». Sin esperar respuesta, Fernando subió a su BMW y se marchó, dejando una estela de arrogancia que parecía contaminar el aire del taller. Javier, quien había escuchado toda la conversación desde el área de trabajo, se acercó a Roberto con expresión de indignación. «Jefe, ¿cómo aguanta que ese tipo le hable así? Me dan ganas de decirle quién es usted realmente, a ver si sigue siendo tan presumido». Roberto negó con la cabeza mientras guardaba el recibo en el archivador. «No tiene caso, Javi. La gente como Fernando Castillo necesita sentirse superior a otros para compensar sus propias inseguridades. Déjalo vivir en su mundo». Miguel, quien también había estado escuchando, intervino con tono pensativo. «Oiga, jefe, ¿no es Autopartes Castillo una de las empresas donde usted invirtió hace como 5 años?»
Roberto asintió levemente mientras se lavaba las manos en el lavabo del taller. Sí, pero eso no viene al caso ahora. Tenemos otros autos que atender. Sin embargo, la mención de su inversión en Autopartes Castillo activó recuerdos en la mente de Roberto. Recordó perfectamente cómo había conocido esa empresa 5 años atrás. En aquel tiempo, Fernando Castillo era un empresario joven y ambicioso que había logrado establecer una distribuidora de refacciones automotrices con una sucursal en Guadalajara. El negocio tenía potencial, pero enfrentaba serios problemas de flujo de efectivo. Fernando necesitaba capital urgentemente para expandirse o arriesgaba perder su negocio ante la competencia más grande. Fue Rodrigo Santana, el contador y asesor financiero de Roberto, quien le presentó la oportunidad de inversión. Roberto, hay un empresario joven con una distribuidora de autopartes que está buscando inversionistas, había explicado Rodrigo en aquella reunión hace 5 años. El negocio es sólido, tiene buen potencial de crecimiento, pero necesita capital para expandirse. Está ofreciendo 30% de participación a cambio de 3 millones de pesos. Roberto había investigado personalmente el negocio de Fernando. Visitó la distribuidora, revisó los libros contables, habló con proveedores y clientes y analizó el modelo de negocio. Todo indicaba que era una buena inversión. Sin embargo, Roberto tenía una condición particular que siempre aplicaba a sus inversiones empresariales. Prefería ser un socio silencioso. No quería involucrarse en la operación diaria de los negocios, ni quería que los dueños modificaran su estilo de gestión por tener un inversionista presente. Quiero que firmes un acuerdo de confidencialidad, le había dicho Roberto a Fernando durante aquella primera reunión de inversión 5 años atrás. Mi participación será a través de una sociedad de inversión que maneja mi asesor. Mi nombre no aparecerá directamente en ningún documento público de la empresa. Tú manejarás el negocio como si fuera completamente tuyo. Yo solo recibiré reportes trimestrales y mi parte de las utilidades. Fernando había aceptado los términos sin pensarlo 2 veces. Necesitaba desesperadamente ese capital, y la condición de confidencialidad le venía perfecta porque podía presentarse ante el mundo como el único dueño de su empresa en expansión. Nunca supo realmente quién era el inversionista detrás de la Sociedad de Inversiones del Pacífico S.C. que aparecía en los documentos. Solo trataba con Rodrigo Santana, a quien consideraba un simple gestor financiero. Durante los 5 años siguientes, la inversión de Roberto había permitido que Autopartes Castillo creciera de 1 a 5 sucursales. La empresa se había vuelto sumamente rentable, y Roberto había recuperado su inversión inicial, más ganancias sustanciales. Fernando presumía públicamente ser el creador de un imperio empresarial, sin reconocer jamás que el capital crucial para su expansión había venido de un inversionista silencioso a quien despreciaba completamente sin saberlo. Roberto nunca había sentido la necesidad de revelar su participación. Para él, los negocios eran negocios. Si la empresa generaba utilidades y estaba bien administrada, no importaba quién recibía el crédito público. Pero el encuentro con Fernando en el taller le había mostrado un aspecto del carácter de su socio que no conocía. Su profundo desprecio por las personas que consideraba inferiores socialmente. Esa misma tarde, Roberto recibió una llamada de Rodrigo Santana. «Roberto, tengo noticias importantes sobre Autopartes Castillo», dijo su asesor con tono preocupado. «Fernando Castillo está solicitando una extensión de capital significativa. Quiere abrir 3 sucursales más en el próximo año y necesita una inversión adicional de 5 millones de pesos. Está ofreciendo 15% más de la empresa a cambio de ese capital». Roberto escuchó los detalles mientras organizaba facturas en su oficina del taller.
Rodrigo explicó que Fernando había preparado un plan de expansión ambicioso que requería capital fresco. Sin embargo, había un problema. Los estados financieros recientes mostraban que Fernando había estado gastando excesivamente en gastos personales cargados a la empresa. Autos de lujo, viajes, ropa cara, todo justificado como gastos de representación. Técnicamente no está haciendo nada ilegal, explicó Rodrigo, pero está descapitalizando la empresa para mantener un estilo de vida ostentoso. Si esto continúa, podría poner en riesgo la estabilidad financiera del negocio a largo plazo. Roberto reflexionó sobre la información. Conocía bien ese patrón. Empresarios jóvenes que confunden el éxito de su negocio con riqueza personal ilimitada, gastando dinero que debería reinvertirse en la empresa. Era una receta clásica para el fracaso empresarial. ¿Cuál es tu recomendación profesional?, preguntó Roberto a Rodrigo. Desde el punto de vista financiero, la empresa sigue siendo rentable, respondió Rodrigo. La expansión propuesta tiene sentido estratégico, pero personalmente creo que Fernando necesita a alguien que ponga límites a sus excesos. Como socio mayoritario de facto, tú tienes el poder de imponer condiciones a cualquier inyección de capital adicional. Roberto consideró sus opciones cuidadosamente. Podía simplemente negarse a invertir más capital y mantener su participación actual. Podía invertir los 5 millones con condiciones estrictas sobre gastos personales, o podía usar esta oportunidad para algo completamente diferente. Rodrigo, programa una reunión con Fernando Castillo para la próxima semana, dijo Roberto finalmente. Es hora de que conozca a su socio silencioso. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Rodrigo conocía a Roberto desde hacía 15 años y sabía que su jefe nunca revelaba su identidad en inversiones sin una razón muy importante. ¿Estás seguro de eso, Roberto? Has mantenido tu participación en confidencialidad durante 5 años. Roberto miró por la ventana de su oficina hacia el taller, donde Javier y Miguel trabajaban en un Tsuru viejo de una señora del barrio que apenas podía pagar el servicio. Recordó las palabras despectivas de Fernando, su arrogancia, su desprecio por los trabajadores honestos. Estoy completamente seguro, respondió Roberto. Es momento de que el señor Castillo aprenda una lección importante sobre humildad y respeto. La semana siguiente transcurrió con normalidad en el taller de Roberto. Atendió los autos de clientes habituales, supervisó reparaciones complejas, entrenó a Miguel en diagnósticos de transmisiones automáticas y hasta ayudó a don Esteban, el señor de los tamales, a reparar su vieja motocicleta sin cobrarle. Para cualquiera que lo observara, Roberto era simplemente un mecánico habilidoso que llevaba una vida modesta y satisfecha. Nadie imaginaba que ese mismo hombre había dedicado sus tardes a revisar meticulosamente los estados financieros de Autopartes Castillo, preparando una estrategia para la reunión que cambiaría completamente la dinámica con Fernando. El jueves por la tarde, Rodrigo llamó para confirmar los detalles. La reunión está programada para el viernes a las 10 de la mañana en las oficinas de Autopartes Castillo, informó. Fernando cree que se va a reunir conmigo para discutir la propuesta de inversión. No tiene idea de que tú estarás presente. Roberto sonrió mientras limpiaba grasa de sus manos. Perfecto. Y Rodrigo, asegúrate de llevar todos los documentos que muestren mi participación mayoritaria en la empresa. Quiero que no haya ninguna duda sobre quién realmente financia su imperio. El viernes por la mañana, Roberto se preparó cuidadosamente. Por primera vez en semanas, no se puso su overol de trabajo. En su lugar, eligió un traje azul marino de corte elegante pero discreto, una camisa blanca y zapatos de vestir bien boleados. Frente al espejo de su habitación, Clara lo observó con una mezcla de orgullo y curiosidad. ¿Vas a revelarle a ese muchacho arrogante quién eres realmente?, preguntó su esposa mientras le ayudaba a ajustar la corbata. Roberto asintió. Es necesario, Clara. No por ego personal,
sino porque necesita aprender que el éxito empresarial no le da derecho a despreciar a otros. Si no aprende esa lección ahora, terminará destruyendo todo lo que ha construido. Clara besó suavemente la mejilla de su esposo. Eres un buen hombre, Roberto. Siempre has usado tu éxito para enseñar, no para presumir. Estoy orgullosa de ti. Roberto llegó a las oficinas de Autopartes Castillo a las 10 en punto de la mañana. El edificio era moderno e impresionante, de 3 pisos con fachada de cristal y el logotipo de la empresa prominentemente displayado en la entrada. El lobby estaba decorado con elegancia corporativa que gritaba éxito y prosperidad. La recepcionista, una joven vestida impecablemente, lo recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Vengo a la reunión con el señor Fernando Castillo», respondió Roberto. «Mi nombre es Roberto Mendoza». La recepcionista revisó su computadora con expresión confundida. «No tengo registrada ninguna cita a nombre de Roberto Mendoza. ¿Está seguro de la hora?» Antes de que Roberto pudiera responder, Rodrigo Santana apareció desde el elevador. «Está conmigo», le dijo a la recepcionista. «El señor Mendoza es mi asociado en la propuesta de inversión». Subieron al 3er piso, donde estaban las oficinas ejecutivas. Rodrigo le explicó en voz baja que Fernando los esperaba en la sala de juntas, preparado para una presentación formal de su plan de expansión. Tiene preparadas diapositivas, proyecciones financieras, todo muy profesional, dijo Rodrigo con una sonrisa irónica. Va a ser interesante ver su reacción. Entraron a la sala de juntas, una habitación espaciosa con una mesa de caoba que podía acomodar 12 personas, pantalla de proyección y ventanas que ofrecían vista panorámica de Guadalajara. Fernando estaba de pie junto a la pantalla, vestido con un traje que probablemente costaba 30,000 pesos, revisando sus notas. Cuando vio entrar a Rodrigo acompañado de Roberto, su expresión pasó por varias fases de confusión. «¿Roberto?», dijo Fernando claramente desconcertado al ver al mecánico de overol ahora vestido con traje. «¿Qué haces aquí? ¿Rodrigo te contrató para revisar alguno de los vehículos de la empresa?» Rodrigo y Roberto intercambiaron una mirada. «Fernando, siéntate por favor», dijo Rodrigo con tono serio. «Hay algo importante que necesitas saber». Fernando se sentó, aún confundido pero comenzando a mostrar cierta incomodidad. Roberto tomó asiento frente a él, colocando sobre la mesa un portafolio que contenía todos los documentos legales de su participación en Autopartes Castillo. «Rodrigo procede con la explicación», dijo Roberto con voz calmada pero firme. Rodrigo abrió su computadora portátil y proyectó en la pantalla la estructura corporativa de Autopartes Castillo. Fernando observó con creciente confusión mientras su asesor explicaba algo que creía que ya sabía. «Fernando, como recordarás, hace 5 años recibiste una inversión de 3 millones de pesos de la Sociedad de Inversiones del Pacífico a cambio del 30% de tu empresa. Esa inversión te permitió abrir tus primeras 3 sucursales y crecer de una operación local a una distribuidora regional». Fernando asintió impaciente. Sí, todo eso ya lo sé. Por eso estamos aquí, para discutir la nueva inversión que necesito». Rodrigo continuó sin alterarse. «Lo que no sabías es la identidad del inversionista principal detrás de la Sociedad de Inversiones del Pacífico». Proyectó en la pantalla los documentos corporativos que mostraban claramente la estructura de propiedad de la sociedad de inversión. El nombre de Roberto Mendoza aparecía como propietario del 95% de las acciones. «La persona que invirtió los 3 millones de pesos en tu empresa hace 5 años», continuó Rodrigo. «La persona que ha estado financiando tu expansión, la persona que es tu socio mayoritario y quien realmente hizo posible tu imperio empresarial, es Roberto Mendoza». El silencio que siguió fue absoluto.
Fernando miraba la pantalla con expresión de absoluta incredulidad, sus ojos moviéndose entre los documentos proyectados y Roberto sentado frente a él. Su rostro pasó por múltiples tonos de color, desde el blanco pálido hasta un rojo intenso de vergüenza. Eso no puede ser, tartamudeó Fernando. Él es solo un mecánico con un taller humilde. No puede tener 3 millones de pesos para invertir. Roberto habló por primera vez desde que se sentó. Fernando, tengo 8 talleres mecánicos distribuidos por Guadalajara y su área metropolitana. Soy dueño de 2 distribuidoras de refacciones. Tengo participación en 15 negocios diferentes del sector automotriz y mi patrimonio personal supera los 50 millones de pesos. El taller donde reparé tu BMW es mi primer negocio, el que abrí hace 28 años cuando tenía 20. Lo mantengo abierto y trabajo ahí personalmente 3 días a la semana porque me recuerda de dónde vengo y me mantiene conectado con el trabajo real, con la gente real. Fernando parecía haber dejado de respirar. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el borde de la mesa. Pero tú vestías overol, trabajabas con las manos, tu oficina era tan simple. Roberto se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero cargada de significado. ¿Y eso qué importa, Fernando? ¿El valor de una persona se mide por la ropa que usa o el tamaño de su oficina? Trabajo con overol porque me gusta trabajar. Tengo una oficina simple en ese taller porque es funcional. No necesito impresionar a nadie con apariencias. Mi trabajo habla por sí mismo. Rodrigo continuó con la presentación, mostrando ahora los estados financieros completos de Autopartes Castillo. Durante los últimos 5 años, la inversión inicial de Roberto ha generado retornos constantes. La empresa creció de facturar 8 millones de pesos anuales a 52 millones. Roberto, como socio silencioso, ha recibido utilidades por más de 7 millones de pesos en estos 5 años. Recuperó su inversión inicial y ha ganado 130% adicional. Fernando escuchaba con una mezcla de vergüenza y horror creciente. Recordaba perfectamente cada palabra despectiva que había dicho en el taller, cada comentario condescendiente, cada muestra de arrogancia. Cuando viniste a mi taller, dijo Roberto con tono medido, me trataste con desprecio. Asumiste que por trabajar con las manos y tener un negocio de apariencia modesta, yo era inferior a ti. Me dijiste que nunca había visto 1,000 pesos juntos. Me ofreciste trabajo pagándome 80 pesos por hora como si fuera una gran oportunidad. Todo eso mientras conducías un auto que te pudiste comprar gracias al capital que yo invertí en tu empresa. Fernando abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Las palabras parecían haberse atorado en su garganta. Pero lo más preocupante, continuó Roberto ahora con tono más serio, no es cómo me trataste a mí personalmente. Es tu actitud hacia los trabajadores en general, hacia la gente que consideras socialmente inferior. Esa arrogancia, Fernando, es un veneno que eventualmente destruirá todo lo que has construido. Rodrigo proyectó los últimos reportes financieros que mostraban los excesivos gastos personales de Fernando. Además, hemos notado que en los últimos 18 meses has estado usando recursos de la empresa para financiar un estilo de vida cada vez más ostentoso. Autos personales, viajes, ropa de diseñador, todo cargado como gastos de representación. Fernando intentó defenderse. Esos gastos son necesarios para la imagen de la empresa. Los clientes esperan que el dueño proyecte éxito. Roberto lo interrumpió con un gesto de su mano. No me malinterpretes, Fernando. No tengo problema con que disfrutes los frutos de tu trabajo. Pero hay una línea entre proyectar profesionalismo y descapitalizar una empresa para mantener apariencias. Estás cruzando esa línea. Rodrigo intervino con datos precisos.
En los últimos 12 meses, tus gastos personales cargados a la empresa suman 1.200.000 pesos. Eso representa el 22% de las utilidades netas de la empresa. Es insostenible a largo plazo. Fernando finalmente encontró su voz, aunque salió débil y temblorosa. Roberto, yo no sabía. Si hubiera sabido quién eras. Roberto levantó la mano para detenerlo. Ese es exactamente el problema, Fernando. Tu respeto hacia las personas no debería depender de cuánto dinero tienen o qué posición social ocupan. Deberías tratar a todos con dignidad, sea un mecánico con overol o un empresario con traje. Cuando viniste a mi taller, viste mi apariencia humilde y asumiste que eras superior a mí. Nunca te detuviste a pensar que las apariencias pueden ser engañosas. Hubo un largo silencio en la sala de juntas. Fernando tenía la cabeza baja, incapaz de sostener la mirada de Roberto. Todo su mundo se había volcado en cuestión de minutos. El hombre a quien había despreciado resultaba ser su benefactor principal, la persona que había hecho posible todo su éxito empresarial. Ahora bien, continuó Roberto, su tono volviéndose más empresarial, hablemos de tu solicitud de inversión adicional. Pides 5 millones de pesos para expandir a 3 sucursales más. Rodrigo proyectó un análisis detallado que habían preparado. Desde el punto de vista financiero, la expansión propuesta tiene sentido. Las ciudades objetivo tienen potencial de mercado sólido. Tus proyecciones de ventas son conservadoras y realistas. El plan de negocio está bien estructurado. Fernando levantó la mirada con esperanza. Tal vez, a pesar de todo, Roberto consideraría la inversión. Sin embargo, continuó Roberto, no voy a invertir 5 millones de pesos adicionales bajo las condiciones actuales. Tu manejo de gastos personales es preocupante y tu actitud hacia los empleados y trabajadores es inaceptable. Fernando palideció. Roberto, por favor, necesito ese capital. Sin él no puedo competir con las distribuidoras más grandes que están entrando al mercado. Me van a aplastar. Roberto dejó que el silencio se extendiera unos segundos antes de continuar. Estoy dispuesto a hacer la inversión, pero con condiciones muy específicas. Rodrigo proyectó un documento que habían preparado. Primera condición. Todos tus gastos personales deben estar completamente separados de los gastos de la empresa. Nada de autos de lujo, viajes o ropa cargados como gastos de representación. Recibirás un salario ejecutivo justo de 150,000 pesos mensuales. Con eso puedes mantener el estilo de vida que quieras, pero usando tu propio dinero, no el de la empresa. Fernando asintió rápidamente, sabiendo que no estaba en posición de negociar. Segunda condición, continuó Rodrigo, implementarás un programa de desarrollo profesional para todos tus empleados, desde los gerentes hasta los empleados de almacén. Parte de las utilidades de la empresa se destinará a capacitación, educación continua y creación de oportunidades de crecimiento interno. Roberto explicó el razonamiento detrás de esta condición. Una empresa solo es tan fuerte como su gente. Si tratas bien a tus empleados, los capacitas y les ofreces oportunidades de crecimiento, ellos harán crecer tu negocio. Pero si los tratas con desprecio, como inferiores, eventualmente perderás el talento y la empresa se estancará. Fernando asentía con cada palabra, su arrogancia completamente evaporada. Tercera condición, dijo Roberto, crearemos un consejo asesor para la empresa compuesto por ti, Rodrigo y yo. Las decisiones estratégicas importantes requerirán aprobación del consejo. Esto no es porque no confíe en tu capacidad empresarial, que es genuina, sino porque necesitas perspectivas que te mantengan con los pies en la tierra. Rodrigo mostró el último documento. Y finalmente, con esta nueva inversión de 5 millones de pesos, la participación de Roberto aumentará al 48% de la empresa. Tú mantendrás el 52% y el control operativo,
pero ya no serás el dueño absoluto que puedes hacer lo que quieras sin rendir cuentas a nadie. Fernando miró los documentos con expresión de derrota total. Sabía que no tenía alternativa. Sin la inversión de Roberto, su empresa no sobreviviría a la competencia creciente. Con ella perdería parte del control, pero ganaría estabilidad y crecimiento sostenible. «Acepto todas las condiciones», dijo Fernando con voz apenas audible. «Y Roberto, no tengo palabras para disculparme por cómo te traté. Fui arrogante, ignorante y completamente irrespetuoso». Roberto se reclinó en su silla, estudiando a Fernando con expresión neutral. «Fernando, no te voy a mentir diciendo que tus palabras no me molestaron, pero mi decisión de revelar mi identidad y establecer estas condiciones no es venganza personal. Es una lección que necesitabas aprender. El éxito empresarial sin humildad y respeto hacia otros es vacío y eventualmente se autodestruye». Se puso de pie y extendió la mano hacia Fernando. «Si realmente aprendes de esta experiencia, si cambias tu actitud y tratas a todos con el respeto que merecen independientemente de su posición social, entonces esta será una de las mejores inversiones que he hecho. No solo financieramente, sino en términos de ayudar a alguien a convertirse en mejor persona y mejor líder empresarial». Fernando estrechó la mano de Roberto con fuerza. Sus ojos mostraban una mezcla de vergüenza, gratitud y determinación. «Te prometo que voy a cambiar. Voy a demostrar que tu confianza no está mal depositada». Rodrigo preparó los documentos finales para firma. La inversión de 5 millones de pesos se haría en 3 etapas condicionadas al cumplimiento de las nuevas políticas. La primera transferencia de 2 millones se haría inmediatamente para iniciar la expansión a Aguascalientes. Los siguientes desembolsos vendrían después de revisiones trimestrales que confirmaran el cumplimiento de todas las condiciones establecidas. Después de firmar todos los documentos, Roberto se preparó para marcharse. Fernando lo acompañó hasta el elevador, claramente queriendo decir algo más, pero sin encontrar las palabras adecuadas. «Roberto», dijo finalmente cuando llegaron al lobby, «¿cómo lo hiciste? Me refiero a construir todo lo que tienes mientras mantenías esa humildad, esa conexión con el trabajo real. La mayoría de la gente exitosa que conozco se vuelve arrogante, se olvida de dónde viene». Roberto sonrió genuinamente por primera vez en toda la reunión. «Es simple, Fernando. Nunca olvidé que el dinero es solo una herramienta. No define quién soy. Soy mecánico porque me apasiona. Soy empresario porque quiero crear oportunidades para otros. Soy inversionista porque puedo ayudar a que buenos negocios crezcan. Pero ante todo, soy Roberto Mendoza. Un hombre que valora el trabajo honesto y trata a todos con respeto, desde el señor que vende tamales en la esquina hasta los empresarios más exitosos». Fernando reflexionó sobre estas palabras. «¿Volverás a trabajar en tu taller después de esto?» Roberto asintió. «Por supuesto. El lunes estaré ahí a las 7 de la mañana, con mi overol puesto reparando autos. Eso es quien soy. Mis inversiones y mi patrimonio no cambian eso». Estrecharon manos nuevamente y Roberto se marchó, dejando a Fernando parado en el lobby de su empresa, reflexionando sobre todo lo que había aprendido esa mañana. 3 meses después, Roberto estaba en su taller trabajando en la transmisión de una camioneta cuando recibió una visita inesperada. Fernando Castillo entró al taller, pero esta vez venía con actitud completamente diferente. Vestía ropa casual, no su habitual traje caro, y cargaba una caja. «Hola, Roberto», saludó Fernando con tono genuinamente humilde. «Espero no interrumpir tu trabajo». Roberto salió del foso de reparación limpiándose las manos con un trapo. «Fernando, qué sorpresa. ¿Algún problema con tu BMW?» Fernando negó con la cabeza. «No, el auto sigue funcionando perfectamente. Vine porque quería mostrarte algo y agradecerte personalmente». Abrió la caja que traía y sacó varios documentos y fotografías.
Hace 2 semanas inauguramos la sucursal de Aguascalientes. Usé parte del capital de tu inversión para algo adicional. Creé un programa de becas técnicas para jóvenes de escasos recursos que quieren estudiar mecánica automotriz. Las fotografías mostraban a 15 jóvenes uniformados en un taller de capacitación dentro de las instalaciones de Autopartes Castillo en Aguascalientes. Les estamos dando capacitación técnica de primer nivel, herramientas, uniformes y un pequeño estipendio mensual mientras estudian, explicó Fernando con orgullo evidente. Al graduarse, les ofrecemos empleo en nuestros talleres asociados o en el departamento técnico de la empresa. Roberto examinó las fotografías con una sonrisa de aprobación. Esto es excelente, Fernando. Exactamente el tipo de iniciativa que crea valor real, no solo financiero, sino social. Fernando continuó explicando otros cambios que había implementado. Había revisado todos los salarios de su empresa, incrementándolos 15% en promedio. Había creado un comité de empleados que podía presentar sugerencias de mejora directamente a la gerencia. Había implementado un programa de bonos basados en el desempeño que beneficiaba desde los empleados de almacén hasta los gerentes. Y lo más importante, dijo Fernando con sinceridad, he estado trabajando en cambiar mi actitud. Le pedí a mi equipo de gerentes que me señalaran cuando actúo con arrogancia o trato a alguien con falta de respeto. Al principio fue incómodo, pero ahora agradezco la retroalimentación. Me está ayudando a ser mejor líder. Roberto invitó a Fernando a su oficina y compartieron un café mientras hablaban sobre el futuro de Autopartes Castillo. Fernando presentó reportes que mostraban que a pesar de los incrementos salariales y los programas de capacitación, la productividad de la empresa había aumentado 20%. Los empleados más motivados trabajaban mejor. La rotación de personal había disminuido drásticamente y la reputación de la empresa había mejorado notablemente. Hay algo más que quiero decirte, dijo Fernando después de un momento de silencio. He estado pensando mucho en lo que dijiste sobre usar el éxito para ayudar a otros. Quiero que sepas que tu ejemplo me ha inspirado a ser más que solo un empresario exitoso. Quiero ser alguien que hace una diferencia real en la vida de las personas. Roberto sintió una satisfacción profunda al escuchar estas palabras. Esto era exactamente lo que esperaba lograr con su inversión y su lección de humildad. No solo recuperar capital financiero, sino ayudar a transformar a un empresario arrogante en un líder consciente y responsable. Los meses siguientes confirmaron la transformación de Fernando. Las nuevas sucursales abrieron exitosamente, cada una incorporando el programa de becas técnicas. Autopartes Castillo se convirtió en referencia en el sector no solo por su éxito comercial, sino por su compromiso con el desarrollo de talento joven. Fernando comenzó a dar pláticas en universidades y cámaras empresariales sobre liderazgo humilde y responsabilidad social corporativa. Un año después del encuentro revelador en la sala de juntas, Roberto recibió una invitación formal de Fernando para asistir a un evento especial. Era la graduación de la primera generación del programa de becas técnicas, 30 jóvenes que habían completado su capacitación en mecánica automotriz avanzada. El evento se realizó en un salón elegante que Fernando había rentado especialmente para la ocasión. Las familias de los graduados llenaban el lugar, muchas de ellas personas humildes que nunca imaginaron que sus hijos tendrían oportunidades de capacitación profesional de tan alto nivel. Cuando Fernando tomó el micrófono para dar su discurso, Roberto notó un cambio profundo en su forma de expresarse. Ya no había arrogancia en su voz, sino humildad genuina y orgullo por lo que estos jóvenes habían logrado. Hace 1 año y medio, comenzó Fernando, yo era un empresario exitoso en términos financieros, pero fracasado en términos humanos.
Había construido un negocio rentable, pero lo había hecho sobre fundamentos de arrogancia y falta de respeto hacia los demás. Hizo una pausa y buscó la mirada de Roberto entre el público. Entonces conocí a alguien que me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que el verdadero éxito no se mide por cuánto dinero acumulas o cuánto poder tienes, sino por cuántas vidas puedes impactar positivamente. Me enseñó que la humildad no es debilidad, sino la fortaleza más importante que puede tener un líder. Fernando contó entonces la historia completa, desde su encuentro en el taller de Roberto hasta la revelación de su identidad como inversionista principal. No omitió detalles sobre su propia arrogancia y los comentarios despectivos que había hecho. La audiencia escuchaba con atención, muchos con expresiones de sorpresa. Ese hombre, continuó Fernando, señalando a Roberto, pudo haberme humillado públicamente, pudo haber retirado su inversión y dejarme quebrar. En lugar de eso, me ofreció una oportunidad de redención. Me enseñó que el verdadero poder no está en demostrar superioridad, sino en levantar a otros. Los 30 graduados recibieron sus certificados de capacitación técnica y ofertas de empleo con salarios dignos. Muchos tenían lágrimas en los ojos, conscientes de que esta oportunidad cambiaría el rumbo de sus vidas y las de sus familias. Al final del evento, uno de los graduados, un joven llamado Carlos, de apenas 19 años, se acercó tímidamente a Roberto. «Señor Mendoza», dijo nerviosamente, «el señor Castillo nos contó su historia. Quiero agradecerle por invertir en la empresa que nos dio esta oportunidad. Vengo de una familia muy humilde y nunca pensé que podría tener una carrera profesional». Roberto sonrió calurosamente y estrechó la mano del joven. «Carlos, no me agradezcas a mí. Agradécete a ti mismo por aprovechar la oportunidad. El talento estaba en ti, solo necesitabas la plataforma correcta para demostrarlo». El joven reflexionó sobre estas palabras y luego preguntó tímidamente, «¿Es verdad que usted todavía trabaja en un taller con sus propias manos a pesar de ser tan exitoso?» Roberto asintió. «Absolutamente. De hecho, el lunes estaré reparando una transmisión que llevo 2 semanas diagnosticando. Es un caso complejo que me tiene emocionado». Los ojos de Carlos se iluminaron. «Eso es exactamente lo que quiero ser, alguien exitoso que nunca olvide el amor por el trabajo técnico real». Roberto puso su mano en el hombro del joven. «Entonces vas por buen camino, Carlos. Recuerda siempre que no importa cuánto éxito alcances, la humildad y el respeto hacia otros deben ser tu fundamento. Trata igual al cliente que trae un auto viejo que al que trae un auto de lujo. El respeto no se compra con dinero». Esa noche, mientras Roberto manejaba de regreso a casa, reflexionó sobre el camino recorrido. Su pequeña inversión de 3 millones de pesos en Autopartes Castillo había generado retornos financieros excelentes, pero más importante aún, había ayudado a transformar a un empresario arrogante en un líder consciente y responsable. A su vez, Fernando ahora estaba creando oportunidades para decenas de jóvenes que transformarían sus propias vidas. Era el efecto multiplicador que Roberto siempre había buscado con sus inversiones. No solo generar riqueza, sino crear ciclos virtuosos de oportunidad y transformación que se extendieran mucho más allá del retorno financiero inmediato. 2 años después de aquel encuentro inicial en el taller, Roberto recibió una llamada de Fernando con una propuesta sorprendente. «Roberto, he estado pensando en expandir el programa de becas técnicas a nivel nacional», explicó Fernando con entusiasmo. «Quiero crear una fundación independiente dedicada exclusivamente a capacitar jóvenes de escasos recursos en oficios técnicos automotrices. Pero necesito tu ayuda y tu experiencia para estructurarla correctamente». Se reunieron para discutir la propuesta.
Fernando había desarrollado un plan ambicioso para crear centros de capacitación en 10 ciudades principales de México, cada uno capaz de entrenar a 50 estudiantes simultáneamente. La inversión requerida era sustancial: 20 millones de pesos para la infraestructura inicial, más 5 millones anuales para operación. «No quiero que esto salga de Autopartes Castillo», explicó Fernando. «Debe ser una fundación separada con recursos propios. Estoy dispuesto a aportar 10 millones de mi patrimonio personal. ¿Consideraría ser cofundador aportando los otros 10 millones?» Roberto estudió el plan detalladamente. La propuesta era seria y bien pensada. Fernando había investigado modelos exitosos de capacitación técnica, había consultado con expertos en educación y había diseñado un currículum que combinaba teoría, práctica y formación en valores profesionales. «Acepto», dijo Roberto finalmente, «pero con una condición adicional». Fernando lo miró con curiosidad, esperando otra lección. «La fundación debe incluir no solo capacitación técnica, sino también educación en liderazgo ético y valores empresariales. Quiero que cada graduado comprenda que el éxito profesional debe ir acompañado de responsabilidad social y respeto hacia otros». Fernando sonrió ampliamente. «Pensé que dirías algo así. De hecho, ya incluí módulos de ética profesional y liderazgo en el currículum. Aprendí de ti que las habilidades técnicas sin valores sólidos crean profesionales vacíos». La Fundación Mendoza Castillo para Desarrollo Técnico Automotriz se estableció 6 meses después. La ceremonia de inauguración del primer centro de capacitación en Guadalajara atrajo atención nacional. Medios de comunicación cubrieron la historia de 2 empresarios exitosos, invirtiendo millones en educación técnica para jóvenes de escasos recursos. Durante la ceremonia inaugural, un reportero le preguntó a Roberto qué lo motivaba a hacer estas inversiones sociales. «Vi demasiados jóvenes talentosos sin oportunidades simplemente por haber nacido en circunstancias difíciles», respondió Roberto. «Y vi empresarios exitosos que habían olvidado sus raíces y trataban con desprecio a quienes consideraban inferiores. Esta fundación es mi forma de cerrar esa brecha, de crear puentes entre el talento sin oportunidades y las oportunidades sin talento que las aproveche». El mismo reportero le preguntó a Fernando sobre su motivación. «Hace 3 años yo era el tipo de empresario que esta fundación busca evitar crear», respondió Fernando con honestidad brutal. Era arrogante, despectivo con trabajadores honestos y medía el éxito solo en términos financieros. «Roberto me enseñó que el verdadero liderazgo empresarial implica responsabilidad social. Esta fundación es mi forma de redimirme y de asegurar que los jóvenes profesionales que formamos no cometan mis mismos errores». En los 5 años siguientes, la Fundación Mendoza Castillo graduó a más de 1.500 técnicos automotrices calificados. El índice de empleabilidad de los graduados era del 98%, con salarios promedio muy superiores al mínimo nacional. Muchos graduados eventualmente abrieron sus propios talleres, creando empleos adicionales en sus comunidades. Roberto continuó trabajando en su taller original 3 días a la semana, manteniendo esa conexión vital con el trabajo real que amaba. Los otros días los dedicaba a supervisar sus inversiones empresariales y a administrar la fundación. A los 55 años, su patrimonio había crecido sustancialmente, pero su estilo de vida permanecía fundamentalmente sin cambios. Seguía conduciendo la misma camioneta Nissan, vivía en la misma casa modesta donde había criado a sus hijos y disfrutaba los tamales de Don Esteban cada mañana. Fernando, por su parte, había transformado completamente su enfoque empresarial. Autopartes Castillo se convirtió en una empresa certificada como socialmente responsable, reconocida no solo por su éxito comercial, sino por sus programas de desarrollo de empleados y su compromiso con la comunidad.
Fernando redujo drásticamente sus gastos personales ostentosos, vendió algunos de sus autos de lujo y reinvirtió esos recursos en programas sociales. Una tarde, mientras Roberto trabajaba en su taller, recibió la visita de Carlos, aquel joven tímido que había sido parte de la primera generación de graduados del programa de becas. Ahora, 5 años después, Carlos era gerente técnico de uno de los talleres más prestigiosos de Guadalajara y estaba ahorrando para abrir su propio negocio. Don Roberto, dijo Carlos con respeto genuino, vengo a pedirle un consejo. Estoy a punto de abrir mi propio taller y quiero hacerlo bien desde el principio. ¿Cuál sería su recomendación más importante? Roberto dejó la herramienta que estaba usando y se sentó en un banco de trabajo, invitando a Carlos a hacer lo mismo. Mi consejo más importante es este. Nunca olvides que el éxito verdadero se mide por las vidas que impactas positivamente, no solo por el dinero que acumulas. Trata a cada empleado con respeto y dignidad. Paga salarios justos, invierte en capacitación y nunca menosprecies a alguien por su apariencia o posición social. Carlos escuchaba atentamente, tomando notas mentales de cada palabra. Y cuando tengas éxito, continuó Roberto, cuando tu negocio crezca y empieces a ganar buen dinero, recuerda de dónde vienes. Mantén los pies en la tierra. Usa tu éxito para crear oportunidades para otros, no para alimentar tu ego. El joven asintió solemnemente. Como usted, don Roberto, exitoso pero humilde. Ese es el tipo de empresario que quiero ser. Roberto sonrió. Vas por buen camino, Carlos. El hecho de que estés buscando consejo en lugar de asumir que ya lo sabes todo, demuestra que tienes la actitud correcta. 6 meses después, Carlos inauguró su taller. Era modesto pero bien equipado, con 2 empleados a quienes pagaba salarios superiores al promedio del mercado. Había modelado su negocio siguiendo los principios que Roberto le había enseñado. Calidad en el trabajo, honestidad con los clientes, respeto hacia los empleados y compromiso con la comunidad. En el primer año, el taller de Carlos prosperó rápidamente gracias a su reputación de trabajo honesto y competente. Cuando alcanzó estabilidad financiera, Carlos implementó su propia versión de responsabilidad social. Ofrecía servicios gratuitos de mantenimiento básico a adultos mayores de escasos recursos cada último sábado del mes. La historia de Carlos se repitió con docenas de graduados de la fundación. Cada uno llevaba consigo no solo habilidades técnicas, sino también valores de humildad, respeto y responsabilidad social. Estaban creando una nueva generación de profesionales técnicos que medían el éxito de manera holística, no solo en términos financieros. 10 años después de aquel encuentro inicial en el taller, Roberto y Fernando organizaron una reunión especial. Convocaron a todos los graduados de la fundación que habían abierto sus propios negocios, un total de 120 emprendedores que ahora empleaban a más de 800 trabajadores en conjunto. Ustedes son la prueba de que el modelo funciona, les dijo Roberto durante el evento. Cada uno de ustedes vino de circunstancias difíciles, recibió una oportunidad a través de la fundación y ahora está creando oportunidades para otros. Ese es el ciclo virtuoso que queríamos establecer. Fernando agregó su perspectiva. Cuando Roberto me enseñó la lección de humildad hace 10 años, pensé que estaba perdiendo control sobre mi empresa. En realidad, estaba ganando algo mucho más valioso. Propósito. Ustedes nos dan el propósito de seguir invirtiendo en esta fundación. Nos recuerdan por qué el éxito empresarial debe ir acompañado de responsabilidad social. Entre los asistentes estaba también Miguel, uno de los empleados originales del taller de Roberto, quien después de 20 años trabajando con él, había abierto su propio taller especializado en transmisiones automáticas. Y estaba Javier, el otro empleado original, quien ahora administraba 2 de los 8 talleres de la cadena de Roberto.
Ambos habían sido testigos de la transformación de Fernando y habían ayudado a entrenar a decenas de graduados de la fundación. Mientras Roberto observaba a todos estos profesionales exitosos interactuando, compartiendo experiencias y apoyándose mutuamente, sintió una satisfacción profunda que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Había creado algo más grande que un imperio empresarial. Había creado un movimiento de profesionales técnicos que valoraban tanto la excelencia en su oficio como la responsabilidad social. Al final del evento, un joven periodista que cubría la historia para una revista de negocios se acercó a Roberto para una entrevista. «Señor Mendoza», preguntó el periodista, preguntó el Lead 600, «con todo lo que ha logrado, con el patrimonio que ha acumulado, ¿por qué sigue trabajando en su taller con overol 3 días a la semana? ¿No sería más lógico retirarse y disfrutar de su éxito?» Roberto sonrió ante la pregunta que había escuchado muchas veces. «Trabajo en mi taller porque ahí es donde recuerdo quién soy realmente. No soy Roberto Mendoza, el empresario millonario, o Roberto Mendoza, el filántropo. Soy Roberto Mendoza, el mecánico que ama su oficio. El overol manchado de grasa me mantiene conectado con esa verdad fundamental. Me recuerda que el trabajo honesto con las manos tiene tanto o más valor que el trabajo en una oficina ejecutiva». El periodista anotaba cada palabra, claramente impresionado. ¿Y qué le diría a otros empresarios exitosos que han perdido esa conexión con sus raíces? Roberto reflexionó antes de responder. Les diría que el éxito financiero sin humildad es vacío, que el poder sin responsabilidad social es destructivo, y que el verdadero legado no se mide por cuánto acumulaste para ti, sino por cuántas vidas mejoraste en el camino. Si tu éxito no beneficia a otros, entonces solo eres rico, no exitoso. Esa noche, Roberto regresó a su casa donde Clara lo esperaba con la cena preparada. Después de 30 años de matrimonio, ella seguía siendo su ancla, su recordatorio constante de lo que realmente importaba en la vida. «¿Cómo estuvo el evento?», preguntó Clara mientras servía la cena. «Inspirador», respondió Roberto. «Ver a todos esos jóvenes que ahora tienen negocios propios, empleando a otros, devolviendo a sus comunidades. Es exactamente lo que esperábamos lograr con la fundación». Clara sonrió con orgullo. «Siempre supiste que tu verdadera riqueza no estaba en tu cuenta bancaria, sino en las vidas que tocabas». Roberto asintió mientras disfrutaban juntos la cena simple pero deliciosa. Al día siguiente, como cada lunes durante los últimos 30 años, Roberto llegó a su taller a las 7 de la mañana, vestido con su overol azul manchado de grasa. Don Esteban lo saludó desde su puesto de tamales en la esquina. Javier ya estaba trabajando en un Chevy viejo y Miguel preparaba las herramientas para una reparación compleja de motor. Para cualquier observador casual, era simplemente otro día normal en Mecánica Mendoza, un taller modesto en la colonia Santa Elena de Guadalajara. Nadie imaginaría que el mecánico con overol manchado era millonario, filántropo y mentor de centenares de profesionales exitosos, y a Roberto le gustaba exactamente así. Mientras trabajaba en diagnosticar un problema eléctrico en una camioneta, Roberto reflexionó sobre el camino recorrido desde aquel día, cuando Fernando Castillo había entrado a su taller con arrogancia suprema, burlándose de un mecánico humilde, sin saber que financiaba su imperio empresarial. Esa experiencia había desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo la vida de Fernando, sino las vidas de miles de jóvenes que ahora tenían oportunidades que nunca imaginaron posibles. Roberto sonrió para sí mismo mientras ajustaba un cable eléctrico en el motor de la camioneta. La verdadera ironía era que Fernando tenía razón parcialmente en una cosa. Roberto nunca había visto 1000 pesos juntos. Había visto millones, decenas de millones, pero nunca los había necesitado juntos para sentirse exitoso.
Su éxito no estaba en su cuenta bancaria, sino en cada auto reparado con excelencia, en cada empleado capacitado con dedicación, en cada joven que recibió una oportunidad a través de la fundación, y en cada mañana que podía ponerse su overol y hacer el trabajo que amaba. Esa tarde, mientras cerraba el taller, Roberto miró alrededor del modesto local que seguía siendo su hogar profesional preferido. Las paredes manchadas de grasa, las herramientas gastadas pero bien mantenidas, el olor familiar a aceite de motor. Este taller representaba todo lo que valoraba: trabajo honesto, excelencia técnica, humildad y conexión genuina con el oficio que definía su identidad. Y cuando apagó las luces y cerró la puerta, Roberto supo con certeza absoluta que había logrado el tipo de éxito que realmente importaba. No el éxito que se mide en cuentas bancarias o títulos empresariales, sino el éxito que se mide en vidas transformadas, en dignidad preservada, en humildad mantenida a pesar de logros extraordinarios. Ese era el verdadero legado de Roberto Mendoza, el mecánico millonario que nunca dejó de usar su overol manchado de grasa.